Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Juan Florencio. Y bueno, el tema, como ya lo mencionó, que les vengo a dar es alteraciones génicas y cromosómicas identificadas en leucemia linfoblástica aguda. Me voy a saltar todo lo que estamos viendo de epidemiología y un poquito de introducción de la leucemia porque ya vieron todas las pláticas que tuvimos en la mañana, muy enriquecedoras acerca de todo ello. Y paso directo a hablarles de la vía de señalización WNT. ¿Por qué WNT? Esta vía de señalización se ha visto que es una de las vías que se encuentran más alteradas en leucemia. Y es una vía un poquito complicada. Les explico por qué. Porque se han identificado hasta el momento 19 ligandos WNT. Aquí se encuentran todos ellos descritos, desde WNT1 hasta WNT16, pasando por algunas versiones de A o B. Y también vemos, y también, también se encuentra constituida por 10 receptores Frislet. Y adicional a los receptores Frislet se encuentran otros receptores como LRP56, ROR1 o ROR2, RIC y MUSC. Todos estos se les llama que es una vía de señalización complicada. ¿Por qué? Porque estos receptores se les puede unir varios de estos, no solamente uno. Y dependiendo de cuál de ellos se unen, pueden inducir o la vía canónica o la vía no canónica y desempeñan diferentes funciones. Por ejemplo, tienen que ver en el desarrollo embrionario principalmente, polaridad celular planar, homeostasis de tejidos, diferenciación celular, migración, proliferación, entre otras. Y bueno, aquí ya les había explicado un poquito que está la vía canónica o no canónica. Dentro de la vía canónica tenemos al correceptor y a un receptor Frislet, el cual en la ausencia de un ligando no hay unión de este complejo de proteínas, no sé si alcanzan a ver hasta atrás, pero es todo un complejo de proteínas que hacen que se fosforile beta-catenina y al fosforilar se marca a ubiquitinar y es degradado por el protosoma. Sin embargo, si existe la unión de un ligando WNT, este complejo se une, es secuestrado, no logra fosforilar a beta-catenina, es acumulada en el núcleo y es así, en el citoplasma, pasa al núcleo y es así como puede unirse a factores de transcripción como TCF y LEF y promueve la expresión de varios genes, entre ellos axina 2, ciclina D1, MYC, etcétera. Y bueno, también tenemos algunas vías no canónicas, como la vía de calcio y la vía de polaridad celular planar. Bueno, y a nosotros nos interesaba saber, así en general, cómo se encontraban tanto los ligandos como receptores de esta vía en leucemia. Fue así como nosotros incluimos líneas celulares tumorales hematopoyéticas, en este caso la línea celular URCAT y BJB, y las comparamos con células normales. Esto que les estoy dando aquí es así como que un breve resumen para todo lo que les voy a contar adelante, ¿sí? Aquí solamente les incluí aquellos ligandos o receptores en donde había una expresión diferencial entre las células sanas, estas son células B o T o PMCs, de individuos clínicamente sanos y las líneas que les decía, ¿no? Entonces, bueno, quiero poner su atención en uno de los ligandos, que es WNT7A, el cual vimos que no se expresaba en líneas celulares, sin embargo, sí en células normales. Y bueno, decidimos empezar con eso, porque pues, vimos muchísimas alteraciones, teníamos que empezar por alguna de ellas. Y primeramente corroboramos esto en una mayor cantidad tanto de controles como de líneas celulares. Como ustedes pueden ver aquí, es una citometría de flujo. Hicimos una separación de células B y células C
de individuos clínicamente sanos. Aquí están los linfocitos. Este es solamente un esquema de uno de ellos. Hicimos marcaje con CD19 y CD3. Los separamos. Posterior a la separación, volvimos a pasarlos para que viéramos que teníamos o células B o células T por separados, e hicimos una PCR en tiempo real. Como pueden ver ustedes aquí, lo que estamos viendo, calibramos con los PMCs a 1 y podemos ver cuando comparamos la expresión en los linfocitos CD3 positivo o CD19, estamos viendo que principalmente se expresa en células sanas en los linfos T. Sin embargo, cuando vemos de este lado, que también es una PCR en tiempo real para WNT7A, incluimos, además de las URCAT y las células SEM, incluimos a K562, HL60, BJB, y en todas ellas, si ustedes se pueden dar cuenta, hay una expresión, se confirma la expresión subexpresada de WNT7A. Esto en líneas celulares. Quisimos hacerlo entonces ahora en pacientes. ¿Y qué fue lo que hicimos? Tomamos aproximadamente unos 20 pacientes, 20 muestras de médula ósea de pacientes, y lo que encontramos, ambos son PCR en tiempo real, son los mismos datos, nada más que los estoy mostrando diferente. En la parte de la izquierda, lo que estoy mostrando es el delta CP. ¿Qué quiere decir esto? Es el CP del WNT7A menos el de la referencia. Mientras menos ciclos tienen de diferencia, se expresa más, que es lo que nosotros estamos viendo aquí en el set de todos los controles, ya sea cuando normalizamos con GAPDH o con RPL32. Pues al menos hay que normalizar con 2 genes de referencia, ¿no? Y estamos obteniendo lo mismo que cuando uno lo representa con otro tipo de análisis, la expresión relativa, y calibramos con los controles como 1, estamos viendo que con ambos genes constitutivos en las muestras de paciente hay una subexpresión muy fuerte. Bueno, entonces fue lo que nos llamó la atención y dijimos, bueno, ¿pero qué hace WNT7A? Si todas las líneas celulares derivadas de leucemia lo están perdiendo y sin embargo en individuos clínicamente sí se tiene, ¿qué función tiene esta proteína, este ligando? Entonces lo que nosotros hicimos fue unos modelos. En este caso, primeramente les voy a mostrar un modelo de la restauración de la expresión de WNT7A en células URCAT. Esta restauración de la expresión la hicimos utilizando un sistema lentiviral en donde clonamos, introdujimos a WNT7A, se hizo una selección con puromicina y entonces posteriormente aquí lo estamos comprobando. Estas son nuestras células URCAT con el vector vacío, cuyo valor lo pusimos a 1 para comparar nuestras 2 diferentes réplicas que hicimos de sobreexpresión de WNT7A y vemos que ahí está. A nivel de RNA mensajero, esto se corrió en gel, ustedes lo pueden ver aquí muy bonito, que aquí se expresa mucho, aquí muy poquito. Este es uno de los genes constitutivos y también confirmamos a nivel, aquí perdón, tantito se cortó, pero es un Western blot y aquí vemos con un anticuerpo dirigido a WNT7A que precisamente estamos confirmando a nivel de proteína la sobreexpresión de nuestro modelo en comparación de las URCAT PLBX. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa ahora, no? ¿Cómo se comportan estas células cuando se les restaura la expresión de este ligando? Entonces, lo que nosotros vimos es que, también me equivoqué, que la expresión de WNT7A inhibe la proliferación celular. Lo hicimos de 2 maneras diferentes.
en esta, nosotros hicimos un ensayo con WST1 y tenemos aquí a las células Jurkat parentales, las células Jurkat con el vector vacío y aquellas que expresan WNT7A. Y después de 48 horas vemos que hay una inhibición de la proliferación. Y también hay proteína recombinante de WNT7A, hicimos lo mismo, ahora con la proteína recombinante, tanto en PBMCs, que vemos que solamente se reduce a un 79%, mientras que en células Jurkat tratadas con la proteína recombinante, todavía hay una reducción de la proliferación más aguda. Eso lo hicimos en las células Jurkat, pero dijimos, bueno, y en otros modelos de las otras líneas celulares, ¿será lo mismo? Y logramos confirmar eso. Lo mismo que les acabo de contar, lo hicimos en K562, en BJB y en SEM. Aquí son los datos que tenemos de la PCR, 7.48, 11.68 y 2.65. Los niveles de WNT7A en comparación con las células con el vector vacío. Aquí es la carga proteica y aquí nosotros podemos ver estas banditas que están aquí, es WNT7A, que precisamente se correlaciona con lo encontrado en el mensajero. ¿Y qué es lo que vimos cuando comparamos el que no expresa WNT7A las células contra las que expresa WNT7A? La proliferación se inhibe en K562 a un 64.38%, en BJB a un 40.62% y en SEM a 38.7%. Entonces, nosotros logramos confirmar que efectivamente esto lo publicamos en la revista BMC Cáncer, ya hace algunos añitos, en el 2012, y en donde demostramos que linfocitos T periféricos expresan WNT7A y su restauración en linfoblastos derivados de leucemia inhibe la proliferación celular. Y bueno, en estos momentos en que nos encontramos, en estos momentos queremos ver qué vía se está modulando este ligando. Y lo que hicimos, aquí les presento los datos obtenidos con la línea celular SEM, SEM-PLBX versus SEM-PLBX WNT7A. Empezamos con esta línea porque es donde más se vio una reducción de la proliferación más significativamente, y entonces este es un tipo hicimos un RNA-seq en donde nosotros, los puntitos azulitos que vemos de esta parte son los genes que se encontraron sobreexpresados en WNT7A y aquellos que se encuentran subexpresados. Cuando nosotros solamente tomamos los datos de una P ajustada de 0.05 menor a 0.05, encontramos muchísimos genes sobreexpresados, 2089 y 3066 subexpresados. Pero cuando adicionalmente incluimos que solamente nos muestren los datos de un fold change mayor a 2 o menor a 2, vemos que encontramos 341 genes sobreexpresados y 1778. La verdad nos ha sorprendido mucho porque no es un factor de transcripción, es un ligando y está modulando muchos genes. Hicimos también un análisis, bueno, este es parte de la tesis de doctorado de Lilith González Martínez, del programa de doctorado en la Universidad de Guadalajara, y entonces también se realizó un análisis de enriquecimiento. Ya nos habían mencionado con anterioridad un poquito de los análisis de enriquecimiento, en los cuales estos los hicimos con el GCA y viendo las vías de los hallmark. Déjenme les explico un poquito lo que son. Aquí tenemos de este lado las vías en las cuales se vio significativamente que participa WNT7A o que regula esos genes. Aquí tenemos digamos que el dato del enriquecimiento, le llaman enrichment score. Y entonces lo que vimos, por ejemplo, de todos estos genes, tanto de los rojitos como de los verdes, son la cantidad de genes que están en la vía. Y vemos que en la respuesta inflamatoria, 72 de todos estos
se encuentran de alguna manera modulados. También vimos que está modulada la señalización de IL-6 JAK-STAT3, angiogénesis, la señalización de CARRAS, de IL-2 STAT5, Notch, hipoxia y también un dato muy importante, la transición epitelio-mesenquimal. Bueno, eso es lo que llevamos hasta el momento del lado de los ligandos y demostramos también en el caso de WNT4, que también lo habíamos encontrado subexpresado, que tiene, también es capaz de inhibir la proliferación celular. Por tiempo ya no lo incluí, pero también ese dato lo hemos publicado. Y bueno, ahora nos quisimos pasar del otro lado de esta vía. Ya vimos cuáles son los ligandos que se encuentran regulados y ahora quisimos ver cuáles son los receptores. Entonces, lo que les muestro aquí, en este caso, todos estos son análisis de citometría de flujo. Aquí vemos el porcentaje de positividad. En la parte de arriba se encuentran los controles sanos, linfocitos T y B. Y en la parte de abajo se encuentran líneas celulares T y B. Y si alcanzan a ver, aquí están varios de los Frizzlet, ROR1, ROR2 y RIC. ¿Y qué nos llamó la atención? La atención fue que tanto en linfocitos T como en linfocitos B, de todos estos, el que menos se expresa en controles sanos es el receptor RIC. Igualmente en los linfos B. Sin embargo, cuando nos vemos a ver las líneas celulares, vemos que RIC es muy positivo en la mayoría de las células y también tanto de las células T como de las células B, de las líneas celulares derivadas de leucemia. Por eso fue que dentro de todo este mar de información decidimos profundizar qué es lo que sucede con RIC. ¿Y qué fue lo que encontramos? Primeramente, incluimos líneas celulares derivadas de leucemia, una mayor cantidad, no nada más URCAT, SEM, sino también MOL4, HL60 y otras líneas celulares que son de linfocitos B, como RSC411, CCRFSB, SUB-B15 y BJB. Y esto es un resumen de lo encontrado. Esta es positividad a RIC también por citometría de flujo. Aquí tenemos 5 muestras de médula ósea que no es leucemia. Aquí tenemos células CD3 positivas, CD19 positivas de controles sanos y monocitos. Y todas estas que ven aquí son derivados de estos resultados, de las líneas celulares, y se confirma esta expresión de RIC en estas células. Y bueno, ¿qué es lo que pasa entonces ahora también con los pacientes? Porque como ustedes sabrán, no siempre lo que encontramos en las líneas celulares se refleja en los pacientes. Entonces hicimos un análisis en donde comparamos muestras no leucémicas de médula ósea contra pacientes con leucemia. Este es el resumen de alguno de los histogramas que aquí les muestro. ¿Sí? Aquí en esta parte, todos estos son el porcentaje de RIC encontrado en médula ósea no leucémica, que ustedes pueden ver un 1%, 2%, 2%. Lo máximo que hemos encontrado nosotros en individuos sanos ha sido hasta un 4 o 5%. Sin embargo, en los individuos que tienen leucemia, como ustedes pueden ver aquí, todos estos son individuos con leucemia, derivadas de célula T, B y también mieloide. Y entonces lo que nosotros vemos son porcentajes que van el mínimo desde un 10% de células positivas a RIC hasta hemos visto hasta un 68% o más de células positivas. Entonces, sí hay una marcada diferencia entre células sanas y leucémicas. Y una de las cosas más interesantes que encontramos por ahí en la mañana, se había dicho que
algo importante es buscar también en sangre periférica, no nada más en médula ósea. Quisimos ver si acaso también lográbamos encontrar estos resultados en sangre periférica. Lo hicimos en 7 pacientitos, 3, 2 y 2, de células T, B y mieloide. Aquí tengo algunos ejemplos. Y fue bastante gratificante el que nosotros encontramos que este porcentaje de RIC también logramos encontrarla en sangre periférica de pacientes con leucemia, no solamente en médula ósea. Claro, aquí nuestra N de la muestra fue baja, nos encontramos en estos momentos analizando la expresión de RIC en un mayor número de pacientes. Esto tuvimos la oportunidad de publicarlo en el European Journal of Hematology y es el perfil de expresión de receptores WNT. RIC emerge como un receptor distintivo de leucemia aguda. Fíjense que en este momento fue tanto nuestro interés también en RIC que mandamos a hacer hibridomas generadores de anticuerpos anti-RIC, porque pues sale bastante caro, ¿no? Para comprar algún anticuerpo y tener que depender de alguna empresa. Entonces nosotros ahorita contamos con 3 diferentes clonas hibridomas, productoras de anticuerpo anti-RIC, y hemos visto que en especial uno de estos hibridomas nos da datos muy similares a lo que nosotros publicamos, y claro, eso pensando en tener un método a un menor costo para la detección de RIC, pues en nuestro instituto o en un futuro también en otros lugares, ¿verdad? Nosotros hemos visto que pudiera ser, también lo que estamos viendo ahorita, estamos comparando cuáles son los niveles de RIC comparándolo con la enfermedad mínima residual para ver qué tanto puede ser útil RIC en la clínica. Bueno, y pasando ya a otro tema, uno de los temas finales que voy a exponer, que ya me hizo, ya presentaron, si alguno de ustedes estuvieron en la mañana, dio la exposición el estudiante de doctorado Jessica Alejandra Zapata García, que nos habló del cariotipo molecular en pacientes con leucemia aguda. Todos estos pacientitos nos han servido muchísimo. Lo que hemos hecho es, llega la médula ósea, hacemos un gradiente de Ficol, obtenemos varias alícuotas y las guardamos en nitrógeno, y es como hemos logrado ir haciendo diversos experimentos. Y bueno, de estos mismos pacientes, yo les voy a mostrar un poquito menos porque ya les habló Alejandra de esto, pero bueno, muy en general, esta es una esquematización de cómo se ven las pérdidas o ganancias. Las amarillitas son las ganancias, las azulitas son las pérdidas. Bueno, generalmente se ve así lineal, y cuando vemos que de repente se sube mucho, en el caso, por ejemplo, de SEM, que es una línea celular, vemos en el cromosoma 17, que es el que estoy ejemplificando, que pues básicamente tiene ganancia de todo, ¿no? Pero hay uno de ellos, esta ganancia, que sobresale. Y no nada más en SEM, sino también en muchos otros pacientes. Aquí muestro otro ejemplo. Este es el cromosoma 17, y cómo fue que seleccionamos estas pérdidas, estas ganancias. También hicimos pérdidas, pero bueno, ahorita estamos con las ganancias. Verificamos exactamente en cada uno de los pacientes, tenemos codificado como M a los pacientes, todos de leucemia linfoblástica aguda. Fueron 10 pacientes y la línea celular Yurca-DISEM. Y entonces solamente tomamos en cuenta aquellas ganancias igualitas que se repetían en más de 6 pacientes. Aquí en ustedes pueden ver que además de Yurca-DISEM, fueron 8 pacientes que presentaron exactamente la misma ganancia. ¿Y qué fue lo que hicimos? Hay algunas que tienen una región más grande, otras regiones más cortas. Entonces delimitamos la región que es común para todos. Posteriormente a ello, esa región que identificamos,
Con ayuda del Genome Browser, identificamos esa región y los genes que se encuentran en ella. Aquí podemos ver, por ejemplo, que se encuentra HUP, también está KLHL10, NT5C38, y bueno, hay varios. Y después, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, se supone que si hay una ganancia cromosómica debe también haber una ganancia en la expresión a nivel del RNA mensajero. Pero ahí sí nos dimos cuenta que pues no siempre es así, ¿verdad? Y este estudio lo hicimos tanto con líneas celulares, aquí solamente les ejemplifico a SEM, ¿sí? Este es un mapa de calor que lo rojo indica sobreexpresión y lo azul subexpresión, y aquí vienen todos los genes del cromosoma 14, del 17 y del 22 que nosotros logramos confirmar en más de 6 pacientes de los analizados. Y entonces, por ejemplo, hay aquí un ejemplo, por ejemplo, SAL2. Vemos estos 4 son 4 diferentes RNA-seq analizados. Uno de ellos es el nuestro y otros son de otros grupos para comparar. Siempre piden validar estos datos. Entonces, por ejemplo, vemos que sí se encuentra sobreexpresado en SEM y no en controles, en este caso de sangre periférica, porque SEM proviene de sangre periférica. Posteriormente también todos estos mismos genes vimos su expresión con ayuda de un estudio que está libre, que le llaman MILE, de Microarray Innovation in Leukemia. Y entonces es una herramienta muy bonita porque uno puede ver la expresión de todos los genes que existen, tanto en células B como en células T. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo SAL2. Confirmamos que efectivamente estos son sanos, 71 pacientes sanos y 165 con leucemia linfoblástica tipo T, y vemos que hay una sobreexpresión, sin embargo no así, no es evidente en células B. Y por el contrario, HUP, vimos que se encuentra muy sobreexpresado en células B y no así en células T. Y bueno, nos llamaron precisamente la atención estos dos. De todos estos genes, Alejandra se tomó el tiempo de andar haciendo todos estos análisis que les denominan árbol de diferenciación jerárquica, ¿sí? ¿Y qué es esto? Del lado izquierdo se presenta la expresión de cierto gen durante la hematopoiesis y del lado derecho en los diversos linajes de leucemia, incluyendo controles derivados sanos de médula ósea. Si ven del lado izquierdo, SAL solamente se expresa en las cancer stem cells en las células hematopoyéticas, en las stem cells de las células hematopoyéticas normales, y no así en todos los demás tipos durante su diferenciación. Y en el caso, no sé si alcancen a ver hasta allá atrás, pero por ejemplo, esta es una ALL con diferentes translocaciones en donde se encuentra muy expresado. Esta es en general ALL derivada de células T, también son muchísimos los pacientes que están involucrados aquí. Y bueno, encontramos esta expresión principalmente en este tipo de linaje de leucemia. Y en el caso de HUP, también se ve algo muy bonito en donde solamente se encuentra en las stem cells hematopoyéticas, no así en el resto de las células, pero cuando hay una leucemia sí lo vemos muy sobreexpresado. Principalmente aquí les estoy mostrando todas estas que vienen aquí, es pro-B, pre-B, con diferentes translocaciones. Esto
Ahorita se encuentra en revisión en la revista Diagnostics, que es lo que les acabo de presentar. Y bueno, adicionalmente lo que nosotros vimos y que también no se había todavía visto en leucemias linfoblásticas agudas, que la expresión alta, que es la roja de HUP, realmente tiene una importancia clínica en la sobrevida. Estamos viendo que la alta expresión es una menor sobrevida. Bueno, con esto culmino mi presentación, no sin antes agradecer al grupo de trabajo de la División de Inmunología del CIBO. Aquí está también, como dice él, mi principal colaborador, porque además es mi esposo, Luis Felipe Jave, y nuestro grupo de compañeros. Y también quiero mostrarle, fueron varios los estudiantes que participaron en estos resultados que les muestro, pero principalmente parte de su tesis de doctorado es de Beatriz Castro, de Alma Riveros, de Alejandra Zapata, que la tenemos también aquí, y de Lilith González. Y bueno, agradecer también a los clínicos que sin ellos pues no podríamos hacer todo este tipo de investigación. Muchísimas gracias y quedo atenta a sus comentarios. Un fuerte aplauso.